Buenos días, tardes, noches. Esto es radionuevaera.es, emitiendo desde internet, en un programa que pretende difundir conocimientos. Siempre lo decimos, muy a menudo, que apostamos por la profundidad, por ir al fondo de las cuestiones y de los planteamientos, por hacer planteamientos serios, de contenido, eh, y colaborar y ofrecerle la oportunidad de que nos cuenten cosas, al mismo tiempo que agradecerle, por supuesto, el que nos den su tiempo y la información de que disponen, de personas que tienen un conocimiento relevante, que han aprendido mucho a lo largo de muchos años de experiencia y que generosamente pues se muestran dispuestos a ayudarnos en esta labor de difusión de conocimientos, de sabiduría ancestral en algunos casos, que se remonta pues muchos miles de años atrás, otra es más contemporánea, depende de los casos. Hoy tenemos con nosotros, como en otras ocasiones, con bastante frecuencia y de forma ya habitual, a nuestra amiga Chaitali Chaitanya, de la Escuela Védica, discípula del maestro del Swami Sankirtatilakirananda, que bueno, vamos a hablar hoy en profundidad de los valores morales, en una práctica que se está haciendo en esta escuela védica. Vamos a comentar con ella estos asuntos. Namaste, Chaitali. Namaste, Antonio, muchas gracias. Saludo también a todos los radio oyentes. Namaste. Bueno, comentábamos que íbamos a hablar un poco de valores morales. En este momento la sociedad está un tanto carente, ¿no? Asistimos a espectáculos en la política, en las finanzas, en muchos ámbitos de la sociedad, en que estos valores morales pues se han perdido un poco, ¿no? Parece que antes la religión, por lo menos en Occidente, o en la comunidad de la parte cristiana, pues el catolicismo tenía mucha presión sobre la sociedad y hacía imperar unos valores que tal vez por miedo o algunas veces por fe o por creencia eran más o menos respetados, ¿no? Pero desde que se desarrolló una cultura lúdica del placer, de la satisfacción, de aprovecha esta vida porque es lo único que tienes y el momento presente, ¿no? El famoso carpe diem, pues se han perdido muchos de estos valores en esta búsqueda de placer, ¿no? Así es, se han perdido. Hay mucho avance en los medios tecnológicos, pero desgraciadamente las personas estamos cada vez más perdiendo el conocimiento de algo tan básico como es saber vivir, saber ser y saber estar. Y cada día estamos más lejos de conocernos a nosotros mismos. Y vivimos en una sociedad donde las personas están muy perdidas, donde hay demasiada información y no hay un conocimiento certero muchas veces ni a los aspectos más básicos de la vida, de qué es lo más adecuado comer, qué es lo más adecuado hacer en determinadas circunstancias que se nos presentan. Recibimos una educación por parte de la familia que nuestros padres nos quieren, nos aman mucho, pero quizá no siempre es la más adecuada porque a su vez ellos la han recibido de sus padres. Vivimos experiencias en un mundo en el que cada vez los sentidos están más tóxicos porque la alimentación no es demasiado sana y saludable y se enferma el cuerpo y se intoxica la mente y tenemos problemas como es la falta de concentración, la dispersión, y ya lo que ven los sentidos no es muy fiable. Pero el hombre evoluciona el mundo tecnológico y el ego, muchas veces, de sentirse con ese poder del libre albedrío, de poder dominar su vida, pues cree que tiene el conocimiento suficiente, no se pierde la humildad de querer aprender, de querer saber, incluso el interés por
por simplemente pues a aprender de la propia vida, de lo que te pueden aportar los demás, vengan de donde vengan, de la cultura que sea o la ideología que sea. Y entonces nos alejamos mucho de conocernos a nosotros mismos y nos sentimos solos. Y el hombre, cuando verdaderamente puede encontrar la paz y puede encontrarse a sí mismo, es cuando no haya nada que le impida estar en paz. Y mientras que no sepamos, estemos desorientados y no sepamos cómo vivir, cómo saber ser, pues no vamos a poder encontrar esa paz, porque probablemente no sepamos, de hecho no sabemos muchas veces qué es lo conveniente y qué es lo que queremos, pero muchas veces sí que sabemos qué es lo que no es conveniente y lo que no nos gusta. Y eso nos da inquietud, nos da duda, nos da miedos, desconfianzas y por tanto pues incluso genera actitud de defensa, de violencia, porque te quieres defender ante lo desconocido y genera una moralidad pues muy lejos de la que el ser humano debería desarrollar, porque tiene una naturaleza el ser humano y solamente encontraremos el equilibrio y la serenidad cuando estemos alineados con esa naturaleza. A todos nos gustan los animales, todos queremos que los animales se conserven, los cuidamos, pero a nadie le gusta una persona que parezca un animal. ¿Por qué? Porque el animal tiene su naturaleza y el ser humano tiene su naturaleza. A un tigre le acercas la mano y si te la muerde, pues no le puedes culpar, es un tigre. Sabes que los tigres muerden y los perros ladran y las vacas mugen, pero el ser humano, si al ser humano le tiendes una mano y te la muerde o te la rechaza y reacciona como un animal, entonces no lo aceptas porque el ser humano tiene una naturaleza y sabemos que es así y estamos todos en la búsqueda de alinearnos con esa naturaleza. Tenemos una mente para pensar con raciocinio, a diferencia de los demás seres, para pensar con lógica, con reflexión. Tenemos un corazón para amar desinteresadamente, no egoístamente, porque recibo o doy, sino desinteresadamente. Y tenemos unas manos para cuidar, no para destruir. Y todos lo sabemos. Y cuando no actuamos así, nos genera inquietud y no nos gusta y nos sentimos mal con nosotros mismos y así nunca el hombre puede encontrar la paz. Por eso es bueno meditar, es bueno hacer asanas, es bueno comer sano, pero sobre todo lo más importante es tener el conocimiento de saber ser humano, de saber ser un hombre. Swami Tilak, mi maestro Swami Sankara-Tilakananda, decía a mi maestro cuando era muy joven, era su discípulo, le decía, Sankara, así le llamaba cariñosamente, le decía, hijo mío, sé un hombre, ya hay muchos santos y sabios en el mundo, y hay que ser un hombre, un manava. Manava en sánscrito es hombre y significa aquel que tiene mente para pensar. Sí, el desarrollo de los valores morales y la conciencia parece que es inmanente, ¿no? Quiero decir, nuestra conciencia humana, por el hecho de ser humanos, tiene un valor, tiene una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, de forma automática, ¿no? Aunque haya matices en algunas actitudes, ¿no? Así es, hay actitudes que ya están tan profundamente arraigadas en nosotros que las hemos aprendido y las hemos también aprendido por medio de la familia y de los seres más cercanos que, añadido a eso, que lo que he comentado antes, muchas veces no vemos porque nuestros oídos, nuestra vista está tóxico, porque si el cuerpo está enfermo y tóxico, los sentidos y la mente están en él. Entonces, no nos damos cuenta de la vida, de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. A veces tampoco nos interesa darnos cuenta y no queremos pensar en ello. Pero otras muchas cosas sí sabemos que no son correctas y no nos gustan en nosotros y queremos cambiarlas. Todo eso es una mezcla al final de un vacío, una inseguridad
de un miedo, y todo ello genera pues una actitud defensiva, de una actitud de no estar armónico con uno mismo, y eso genera pues malestar, violencia, ir hacia los demás, actitudes de envidia, de todo lo negativo que uno pueda pensar, porque en el momento en que uno no se encuentra bien consigo mismo, pues va a generar violencia hacia el mundo. Es una reacción lógica, porque cuando no te encuentras en armonía, pues todo lo consideras como algo sobre lo que te tienes que defender. Hostil. Estás en el centro, hostil, efectivamente lo consideras hostil, y piensas que todo pues está en contra de ti. No te das cuenta que eres tú el que no te colocas en buen lugar y no estás en el centro donde debes estar. Y eso es un verdadero problema. La falta de conocimiento hoy día es sorprendente. Tenemos mucho conocimiento a nivel tecnológico, pero después no nos conocemos prácticamente nada nosotros mismos. Y tenemos que depender de personas como psiquiatras, psicólogos que nos ayuden. Pero también después falta que te dé las herramientas. No solamente te digan cuál es el problema, sino que te dé las herramientas para salir del problema. Y después está la voluntad del asistido para que ponga esas herramientas a funcionar y se mantenga constante en ese esfuerzo que hay que hacer por mantenerse sano, porque toda la vida requiere un esfuerzo. El que es médico lo es porque se ha esforzado en serlo, ha estudiado, ha hecho una carrera, y todo es moverse y es empujar el destino y empujar la vida. Todo movimiento ocurre porque algo lo empuja para que suceda. Nada es casual, nada es porque sí. Y todo lo que haces tiene su consecuencia. Y esto las personas no son muy conscientes. Ellas ven simplemente que no están bien y no tienen la voluntad de empujar sus destinos. Aun cuando les orientes y les digas lo que les conviene, es difícil. Y es porque hay una gran falta de desconocimiento de tiempo para acá, que no se ha inculcado. Hay unos valores que se han perdido hace ya mucho tiempo y que las personas no están, dijéramos, que sujetos a ellas, ¿no? Está como quien se aferra a un salvavidas, sino que están desorientados y no hay ninguna base en la vida, dijéramos, en el día a día, para que uno se pueda sustentar en unos valores y en unos ideales. Y eso desorienta muchísimo. En cambio, cuando alguien tiene conocimiento del saber ser y saber estar, se puede apoyar en algo en la vida para poder vivir la vida sabiendo lo que uno quiere hacer y lo que es debido hacer en cada momento. Y eso te da una fortaleza extraordinaria y eso te da una seguridad extraordinaria. La filosofía del yoga, concretamente los Yoga Sutras de Patanjali Maharishi, en el Sutra 2 del Pada 29, te habla de los 8 pasos a seguir en el yoga para llegar a Samadhi, que es la calma de la mente. Y no es que uno llegue a Samadhi, es que siguiendo esos 8 pasos aparta los obstáculos que te impiden que tu mente esté alineada con su naturaleza, que es la paz y la serenidad. Cuando hay esos obstáculos, la mente no puede estar reflejando, no puede estar alineada, no puede estar serena, no puede estar en paz, y los obstáculos le perturban y la enferman. Entonces, todos esos pasos son para que, si la naturaleza de la mente es estar en calma, nada le impida estar como debe estar. No es que uno vaya a lograr algo que está fuera de uno o que es algo extraordinario. Es que simplemente es recuperar la memoria de cuál es nuestro estado de ser. Y es un estado de calma, de serenidad. Y no es un estado de perturbación, de enfermedad. No, es calma. Y el primer paso son los yamas, son los valores morales. ¿Por qué? Pues porque nadie puede llegar a tener calma en su mente si hay algo que impide que la mente esté en paz. Y es aquello que sabes que no está bien y haces mal. Y te habla de 5 valores morales. El primero es ahimsa, la no violencia.
Segundo es la veracidad, ser veraz. Ser veraz es no mentir a los demás, pero tampoco a uno mismo. El segundo entonces es Satian, la veracidad. Asteya, el tercero, no robar. El cuarto, Aparigraha, no condicionarse. Y el quinto, Brahmacharya, seguir una vida tomando de la vida aquello simplemente que necesitas, no más. Y todos estos 5 valores morales los trata en profundidad el yoga. Porque cuando hablamos de no robar, parece que estamos refiriéndonos a que uno hurta o coge algo que no es suyo de algún lugar. Y nos referimos a algo mucho más sutil. Por ejemplo, cuando alguien te da su palabra o hace un pacto contigo y no lo cumple, está robándote la confianza. Cuando alguien tiene un propósito y no lo realiza, se roba a sí mismo la propia autoconfianza. Es mucho más sutil que el hecho de quitar, robar. La no violencia no es pegar a una persona solo físicamente. Generamos violencia con el pensamiento, cuando pensamos mal de los demás, porque no vivimos solo el mundo que vivimos físicamente, también vivimos otros mundos, porque en realidad la vida y todo lo que existe está en nuestra mente. Entonces todo lo que pensamos, al final, si lo pensamos, lo llevamos a cabo al final a través de la acción. Pero aquello que no se lleva a cabo pero está en tu mente, también se está haciendo de alguna manera en otro plano, que no es en el de la conciencia que vives y experimentas, pero en otros planos está ocurriendo aquello que piensas. Es como un mismo personaje si vieras diferentes películas de ese personaje. Lo que piensa, todas las cosas que piensan y le van sucediendo según las va pensando porque las lleva a cabo. Pero muchas cosas las pensamos y no las llevamos a cabo. Tenemos violencia hacia los demás y no lo llevamos a la acción. Pero eso no quiere decir que no esté teniendo una consecuencia todo aquello que pensamos. Porque nada es porque sí. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos es un movimiento que genera una consecuencia. Ni una brizna de hierba se mueve porque sí. Todo tiene algo, un movimiento que lo ha empujado a que eso ocurra. Entonces, la violencia a través del pensamiento es un hecho. Es un hecho. A veces acaba en la acción y a veces no. Pero estamos ya entrelazando un karma con esa persona con la que estoy violenta y a la vez me estoy envenenando a mí mismo. O sea que ya estoy generando un karma, ¿no? Una cadena de karmas, de consecuencias. Y esto las personas piensan que lo que está en su mente, si no lo hablan, no lo dicen, solo lo saben ellos y no ocurre nada. Es como el niño que se tapa los ojos y como yo no veo, nadie me ve. Pero sí está habiendo una consecuencia de los pensamientos. Y un pensamiento al final, desencadena en una acción. Nadie puede decir lo hice sin pensar. No, hay algo, ¿no? Que una semilla es el pensamiento y acaba generando una acción como consecuencia. Por eso la moralidad es muy importante, porque no hablamos a nivel burdo, hablamos a un nivel sutil del pensamiento de la persona, ¿no? De la vida íntima de la persona, de lo que la persona verdaderamente es, no lo que aparenta ser, sino lo que es. Y lo que somos, lo sabemos perfectamente. Cada uno sabe cómo es y cada uno sabe lo que no le gusta. Y eso es lo que genera inquietud en la mente, lo que le impide que la mente esté en paz. Meditarás mucho, pero si eres una persona soberbia, al final estás alimentando tu ego con cada práctica de yoga que haces. Por eso el conocimiento del saber ser es tan importante, porque establece la base sobre lo que tú vas a construir luego practicando tu tecnología del yoga. Y sobre todo porque todo el conocimiento que adquieras en base al yoga y a la filosofía del yoga se tiene que asentar sobre una moralidad pura, una moralidad sana. Porque si la persona es inmoral, todo el conocimiento que tiene lo que va a hacer es alimentar su ego y su soberbia. Que cree que sabe mucho y nadie le va a enseñar ya nada. Y no, hay que trabajar la humildad y hay que saber
que hay unos valores morales muy sutiles y que nos tenemos que trabajar en ellos, que no vamos a cambiar a una persona por muchos asanas que le enseñemos si la persona no va aprendiendo a saber ser, ¿no? A establecerse en un ideal de una persona humana, de una persona, como he comentado antes, con unos valores dignos. Eso es la base. Por eso el Ashtanga Yoga, los 8 pasos, empiezan con los yamas, los valores morales. No robar, no mentir, no violencia, no condicionarse por la persona, animal ni cosa ninguna. Es decir, que nada perturbe tus ideales. Y Brahmacharya, tomar de la vida aquello que necesitas, no más. Sea lo que sea, porque la vida te da para que uno disfrute lo que hay en la vida. Pero siempre en Dharma, siempre haciendo lo correcto. Y siempre no tomando más aquello que no te hace falta, no requieres. Dijéramos, con medida, ¿no? Siendo comedido. Sí, leía el otro día un azucarillo de estos que ponen en las cafeterías, que ponen en los que están escritos algunas sentencias, unos dichos de escritores, que había que tener altas metas, moderada expectativa y pocas necesidades, ¿no? Y podría ser también un buen consejo. Pero Chaitali, yo en una tertulia el otro día comentaba que probablemente la ética, a la que puedes estar un poco aludiendo a través de estos valores morales, solo será asumida al margen del mandato religioso en la medida en que la persona sabe que le beneficia. O sea, que hace su mente pues más íntegra, o su estado emocional más estable, o está más en paz, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que se enfoca más desde un punto de vista de más que volcado hacia los demás, porque la ética tiene mucho que ver con los otros, ¿no? También con uno mismo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con qué hacemos en el mundo y cómo nos comportamos con los demás, ¿no? Pero el efecto de que nos beneficia es un poco desconocido. O sea, nos dicen, bueno, hay que actuar de forma recta, pero ¿qué beneficio me produce a mí esto? Sí, entiendo perfectamente lo que dices, así es. De hecho, mi maestro un día me dijo que a una pregunta, ¿no?, que yo le hice, si las personas pues no son agradecidas, ¿de qué sirve que les des, ¿no?, que ayudes, si luego no agradecen? Entonces él dijo, tú debes hacer lo correcto, si es ayudar, y con esa acción cada vez serás mejor persona, y eso es lo que tienes, ¿no?, que es el premio, es lo que vas a conseguir, cada vez ser mejor. Entonces, es verdad que las personas dicen, ¿en qué me va a beneficiar eso? ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, si no hay algo que consigamos, parece que no nos movemos, y tenemos que ver un beneficio para cualquier acción. Y si les hablas de los valores morales y no ven un beneficio como inmediato, como esa pastilla que ya te cura todo, te mejora la piel, te hace más mejor, pues parece que no se valora tanto. Pero yo diría a una persona, si estás satisfecho contigo mismo, entonces no tienes nada que cambiar. Pero si crees que puedes mejorar como persona, tienes que empezar por lo más básico, que es tu carácter y tu manera de ser. ¿Por qué? Pues porque si quieres un cambio, tienes que buscar cómo eres para cambiar. Y cómo eres en los aspectos básicos y cotidianos de la vida. No es en las cosas extraordinarias que haces. Entonces, si vamos a los pequeños detalles y no los extraordinarios, que tienen una actitud reflexiva para ver qué haces en cada momento, en cada día, una actitud consciente que no le das importancia, que te parece que es poco importante,
pero que forma parte de tu manera de ser, que es la que quieres cambiar. No busques cambiar en las cosas extraordinarias de tu vida, en aquello que haces como algo fuera de lo normal o de lo común, sino busca en lo cotidiano que haces cada día. Eso que coges que no es tuyo y no debes coger. Esa tendencia que tienes de ser de una manera, hablar a las personas de una manera o pensar, que no lo lleves a la palabra, de una manera que es tu manera y tu tendencia de ser. Y ahí es donde tienes que corregir, conocerte a ti mismo y cambiar esas cosas, no cambiar las cosas grandes, porque las cosas grandes extraordinarias suceden una, dos veces, no se repiten más, pero lo que se va sucediendo una y otra vez es lo que nos está llevando a un samsara, un continuo movimiento de retorno en el que hace que una y otra vez volvamos a ser siempre los mismos. Y es ahí donde tenemos que cambiar. Y es en esos valores básicos morales, que es lo que nos hace ser de una manera. Entonces, ¿quieres cambiar? Tienes que irte ahí. Porque tienes que cambiar desde lo que eres. No puedes buscar en otro, ni pretendes cambiar ni que te vayan las cosas mejor cambiando a los demás. Si tú tienes una dificultad de relación con alguien y esperas que cambie cambiando la persona, entonces no, tienes que ver qué es lo que haces o cómo eres para que esa persona se relacione así contigo. Y ahí es donde hay que cambiarlo. Y desde lo que haces y desde lo que piensas, ¿no? Yo creo que son donde tenemos la libertad, ¿no? De elegir qué pensamos, qué hacemos, ¿no? Y probablemente en esas dos combinaciones de qué hacer y qué pensar proviene el qué sentir. Había un autor contemporáneo que se llama Gomandino que decía que el hombre es esclavo de sus hábitos y que ya que va a ser esclavo de sus hábitos, que sea esclavo de los buenos hábitos, ¿no? Sí, sí. Bien. Y en esa dinámica nos movemos, ¿no? Porque de alguna forma estamos siendo esclavos de muchos hábitos de forma cotidiana, ¿no? Incluso lo que pensamos que no es un hábito lo es, ¿no? A veces el no hacer nada es un hábito también, ¿no? Así es que todo lo que hacemos en la vida es al final un movimiento circular en el que con otro aspecto, bajo otras circunstancias y como si fuera enmascarado, parece que en la vida nos van sucediendo hechos diferentes, pero en realidad la vida es un movimiento redondo donde al final todo se va repitiendo y una otra vez, nuestros errores, los problemas que tenemos y que nos hacen ser de una manera de ser y repetir esa constante manera de ser continuamente con todas las personas que nos rodean. Es decir, el que tiene dificultades de relación, da igual con quién se relacione, tiene dificultades y lo va a proyectar en cualquier persona. El que es de una manera de ser, lo será siempre, no importa la circunstancia, no importa la persona, no puede ver fuera el problema, lo tiene que ver dentro de sí. Entonces ya tenemos una rutina, a veces que nos creemos que la vida se mueve nada más y no vemos que nosotros estamos dejándonos arrastrar por ese movimiento de la vida porque simplemente estamos actuando de una forma mecánica. No empujamos las cosas para, dijéramos, colocarlas en el sitio donde queremos, ¿no? Sino que ya vamos de forma mecánica y como si fuéramos robots que estamos programados y repitiendo una y otra vez una tendencia, una manera de ser, un hábito, una forma de pensar y no salimos de ahí. Y es muy importante, por eso también, como decía antes, el conocimiento, porque te permite tomar otros puntos de vista, ampliar la perspectiva o sea, ampliar la perspectiva, ampliar la visión de la vida, ¿sí? Y poder organizarte la vida de otra manera. Porque si no, estás repitiendo una y otra vez una forma de ser y eres el siempre mismo, de principio a final, y no evolucionas. Entonces, por eso es muy importante el diario. Mi maestro siempre, desde que me conoció hace ya 13 años,
Desde que le conocí, me dijo, haz un diario de sadhana. Diariamente, escribe sobre tus reflexiones, pero no lo que te ha pasado, sino lo que has pensado, profundiza en ti, lo que has hecho y observa cómo vas repitiendo actuaciones, formas de ser, de reaccionar, emociones, y ahí es donde uno tiene que conocerse y observar que siempre hay algo que se está repitiendo una y otra vez y hace que por mucho esfuerzo que hagamos, mucha sadhana, mucha tapasya, nuestra vida esté siempre moviéndose en un círculo de eterno retorno que hace que siempre hacemos lo mismo, siempre caemos en ese error, siempre esa forma de ser, siempre esa tendencia, ¿no? Ese problema con las personas, problemas de pareja, personas que una y otra vez no encuentran la persona ideal y es que quizá buscan fuera el problema, quizá tienen que ver qué error cometen una y otra vez para que eso les suceda. Las debilidades, las dudas, las inquietudes, hay que ver qué es lo que nos lleva a tener esa forma de ser, ¿no? A ser de esa manera. Y ahí es donde hay que cambiarlo. Y solo lo vas a encontrar en lo que tú eres. Y para eso tienes que analizarte y reflexionar sobre tú mismo, tu conducta. Pero ocurre que a veces pararse y reflexionar y hacer un manana, que es así como se dice en sánscrito, reflexión, correcto, pues es difícil. ¿Por qué? Porque influyen pues nuestra visión de las cosas. Entonces puede ser que ese manana esté afectado por lo que nosotros pensamos que las cosas son. Por eso en Oriente es tan importante la figura del gurú, del maestro, porque él es una acharya, es una persona que conoce el Dharma y sabe lo que puedes cambiar en tu vida para cambiar aquello que quieres empujar y quieres definitivamente dejar, ¿no? Para tomar algo nuevo. Y él te puede orientar, porque él tiene esa capacidad, esa visión que tú no la tienes, y es por eso, por lo que continuamente estás en ese samsara, en ese error. Si la tuvieras, saldrías de él sin problema. Pero a veces no lo puedes salir y necesitas a alguien que te rescate. Es lógico, ¿no? Si estás en un error que has traído, karma de vidas pasadas, que lo estás repitiendo una y otra vez, sabes que no te encuentras bien contigo mismo, que hay algo que quieres cambiar, que la vida piensas que tiene que ser otra cosa que lo que estás viviendo y no ves la manera de encontrar la solución, entonces tendrás que dejarte que alguien que sí puede ver en ese momento te oriente por dónde debes caminar, no que camine por ti, ni te lleve a sus hombros, sino que te oriente, porque como dice las escrituras, solo una serpiente puede ver los pies a otra serpiente, es decir, el libro nos puede ayudar, pero es un maestro que es humano y es persona el que verdaderamente te puede orientar a darte la luz para que veas por dónde tienes que caminar. Sí, el consejo y el ejemplo yo creo que son dos factores motivacionales muy importantes, ¿no? Yo creo que tanto el ejemplo de ver que una persona ha conseguido aquello que tú buscas, como el consejo por parte de esta persona de que algo que te preocupa pues te da un enfoque o te da una idea o te da una sugerencia, pues es muy importante, ¿no? Porque porque hay veces que ayer vi en televisión una imagen que me llamó mucho la atención, ¿no? Y era que un orador que daba clases de motivación en Estados Unidos llevaba a la gente a la calle, ¿no? Entonces él decía, ¿qué veis? Y decíamos, pues vemos el sonido de coches, bocinas, ruido, una máquina que está haciendo mucho ruido, una excavadora, una moto que pasa, gente chillando, y lo subieron a un ascensor y lo subieron a azotea en el piso 150. Dice, ¿ahora qué veis? Dice, pues ahora vemos ríos, vemos mar, vemos azul del cielo. Y bueno, es el mismo sitio, ¿no? Pero visto desde otro lugar. Interesante, sí. Claro, entonces era una imagen muy clara de que cambiando la perspectiva cambia la visión de las cosas, ¿no? Así es, efectivamente. Dijéramos que los maestros
Antiguamente se llamaban rishis, que viene de la palabra dristi, que es punto de vista, y rishya, que es de visión perfecta, porque efectivamente ellos están en ese rascacielos de 150 pisos, ven de otra manera y ven todo, y ven cuál es el mejor camino. Y a veces uno que se adentra en la profundidad del bosque ve solo el árbol que tiene delante y no es capaz de encontrar el camino que debe seguir. Entonces, ¿por qué no ser humildes y reconocer que andamos perdidos y que necesitamos que alguien pues nos ofrezca su luz, ¿no? Su sabiduría, su conocimiento, y que realmente lo que nos ofrece es pues una orientación para que nosotros podamos caminar sabiendo por dónde tenemos que ir. No nos está ofreciendo nada más, es decir, no nos podemos abrazar a la pierna del gurú y ya que arrastrándonos que nos lleve él por el camino, sino que tenemos que hacer el esfuerzo. Pero sin duda la orientación es muy necesaria, porque uno puede esforzarse muchísimo haciendo las prácticas, pero si no tienes el conocimiento, hay tres energías, tres shaktis en el ser humano imprescindibles que las tres tienen que estar trabajando en conjunto. Una es la energía del conocimiento, Jnana Shakti, la otra es la energía de la acción, Kriya Shakti, y la otra es la energía de la voluntad, Ichcha Shakti. Y la que gobierna, dijéramos, es Ichcha Shakti, que es la voluntad, porque si se tiene conocimiento pero no se tiene fuerza de voluntad para llevarlo a cabo, o si uno actúa pero no se tiene suficiente voluntad para sostener aquello que empiezas, pues nada puede llegar a su fin, ¿no? A buen término. Pero el conocimiento es imprescindible y está ahí como motor de evolución en tu vida y de progreso. Y sin conocimiento, pues no hay un buen punto de vista, no hay suficiente amplitud de visión, y entonces solo ves lo que tienes delante y te crees además que es lo único que existe, ¿no? Es como la rana que nunca ha salido de la charca y cree que su charca es lo mejor del mundo. Y aun cuando se encuentre otra rana que le diga que vive en una charca mucho más grande, pues si solo ha visto esa, defiende su charca. Y así nos pasa, tenemos que ampliar nuestra visión de la vida, y es a través del conocimiento, tomar perspectiva amplia de lo que es la vida y poder caminar en ella con sabiduría. ¿Y cuál dirías que son los beneficios de índole emocional y psicológica para una persona que practica los valores morales? O sea, ¿en qué le beneficia a nivel interno? Pues simplemente encontrarse bien consigo mismo, que es el máximo objetivo que tiene el yoga, encontrar la serenidad, que como dije al principio, no puedes encontrar la paz de la mente si hay algo que impide a tu mente estar en paz. Cuando uno hace las cosas en Dharma y las hace bien, entonces se encuentra en armonía y en equilibrio consigo mismo. Y eso es el mayor logro y el mayor beneficio que uno puede obtener. Porque cuando nos desalineamos, cuando no estamos en armonía con nosotros, nos desalineamos con todo lo que nos rodea. Entonces nada puede venir bien cuando no hay equilibrio. Porque la vida es equilibrio. Todo en la vida es un movimiento de pares de opuestos que buscan equilibrarse. Hay día porque hay noche. Hay luz porque hay oscuridad. Hay tormenta porque hay calma. Hay paz porque hay guerra. Hay una inhalación porque hay una exhalación. Y todo es un movimiento de pares de opuestos que tienen que estar en equilibrio. Si no hubiera equilibrio, habría destrucción. Si quisiéramos que solo hubiera vida y no muerte, pues el planeta, el cosmos se destruiría entero, porque tiene que existir esos pares de opuestos. Entonces, el equilibrio es la base de la existencia de todo lo que, valga la redundancia, existe. Entonces, es lo que te aporta tener unos valores morales en tu vida, equilibrio y armonía, serenidad, calma, encontrarte en paz contigo mismo. Y ese es el mayor logro en el yoga. Entonces, es imprescindible si uno quiere tener salud emocional. Claro. Sin duda que se podría hablar mucho más, Antonio, pero es que no quiero tampoco profundizar mucho, porque sabes que el viernes, no sé si me permites hacer sí, claro, esta cuña. El viernes en Casa Yoga, a las 8 de la tarde,
nuestro maestro Swami Sankaratilakananda va a impartir una meditación, como todos los viernes, y va a darnos satsanga sobre los valores morales, los yamas. Entonces, yo he elegido este tema hoy para hacer una introducción, pero sin duda que escucharle a él es lo ideal y necesario prácticamente. Y hablará profundizando más sobre estos distintos contenidos, dijéramos, de los yamas. Uno de los pasos que, como he comentado antes, base para el progreso de la persona en su camino, dijéramos, a saber ser y a saber estar, es decir, en su camino hacia la calma y la paz. Muy bien, y para las personas que nos oigan de Granada, esta casa yoga se encuentra ¿me puedes decir la dirección, por favor? Sí, claro que sí, gracias, Antonio. Está en la avenida García Lorca, número 8. Esto está en Caserías del Saidín. Pertenece a Armilla, pero no está en el pueblo de Armilla. Está a la espalda de la Feria de Muestras. Si vamos en coche por la autovía es la salida 132. Y bueno, pues el teléfono, si me permites, lo voy a dar por si quieren conocer la dirección llamando por teléfono. Es 670-436941. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, 670-436941. Muy bien, pueden verlo de todas formas este teléfono en Academia Yoga, www.academiayoga.org. ¿No es así, Chaitali? Sí, así es. Tenemos en la web todas las actividades programadas para el año y pueden entrar perfectamente a verla. De hecho, tenemos ahora una muy interesante que la imparte una monje, profesora de la escuela védica desde hace 20 años. Ella va a dar conferencias, la próxima es el día 22, sobre yoga y cáncer. Es el 22 de noviembre a las 8 en el Centro Cívico Genil, que está en la avenida de Cervantes 29. Ella es profesora de yoga y monja védico-hinduista, y ella combate el cáncer desde hace 3 años. Entonces va a hablar sobre lo que el yoga ha hecho por ella. Muy interesante. Día 22 a las 20 horas. Sí. Combate el yoga en sí misma, que le hicimos una entrevista y ella padece esa enfermedad, ¿no? Sí, ella padece esta enfermedad desde hace 3 años. Los médicos no le querían operar aquí en Granada porque no le daban no había ninguna posibilidad de que saliera de la enfermedad, según ellos, y aquí sigue con nosotros. Entonces, eso es señal de que practicando el yoga y poniendo el yoga en su vida, pues está con una gran fuerza y dando conferencias y dando clases y nos puede enseñar mucho en la conferencia, muchísimo. Somos testigos de ello. Le hicimos una entrevista y nos asombró pues su temple, su tranquilidad, su serenidad y la fe que tenía en sí misma, en la práctica del yoga y en general pues en todo el planteamiento espiritual. ¿Tienes algo más que comentar, Chaitali, de la actividad de la escuela védica? Pues animarles a que entren en la web, que tenemos muchos talleres. Próximamente tenemos también uno el sábado 26 de noviembre de Yalaneti. Es una técnica para lavarse la nariz, limpiarse las fosas nasales y limpiarse también la garganta de todas las mucosidades. Es una técnica que tiene unos beneficios extraordinarios para la salud. Limpiar las mucosas no solamente previene y elimina litosis, sino que favorece la respiración, la piel, la vista, la capacidad de respiratoria del pulmón aumenta, vitalidad, optimismo, en fin, tiene innumerables beneficios, y es el sábado 26 en la Academia Recogidas de 12 a 2. Todo esto viene en la web y animo, si me permites voy a repetir la web otra vez, a que la visiten. Es www.academiayoga.org. Muy bien, pues ha sido un placer charlar contigo, Chaitali. Te damos las gracias por todo lo que nos has contado, por la invitación que has hecho
a estas conferencias del gurú, del maestro de la escuela védica, de esta conferencia que va a dar sobre valores morales. Y bueno, ya hablaremos dentro de 2 fines de semana de otro tema. Bueno, muchísimas gracias, Chaitali. Muchas gracias, Antonio. El placer es mío. Gracias a ti por este programa tan maravilloso que me permites estar en él. Y gracias a todos los radio oyentes. Que tengáis muy buen día y hasta próximamente. Namaste. Y me despido de ustedes deseándoles que pasen una buena tarde, noche o mañana, que estén en sí mismos, que estén consigo mismos, que piensen en sí mismos también como en los demás, pero que no olviden su naturaleza espiritual, que son algo más que un cuerpo, que son algo más que una mente, son un ser de luz que habita y camina y se desplaza por el mundo. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.